Va ella pa pendeco se pone ahí ko arape llame esta hina guaraní. Buenos días, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Hoy nuestra clase corresponde a guaraní. Antes vamos a ofrecer nuestro día a nuestro Padre Dios, nuestra familia, el trabajo de nuestros padres, la salud de cada uno de nosotros, de los miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo entero, porque el mundo entero está pasando lo mismo que nosotros, que tienen que cuidarse, que tienen que resguardarse, que tienen que usar tapabocas, lavarse de manos, todo eso, todo el mundo está pasando. Y vamos a pedir por el cese de esta pandemia, en especial a María, que ayer recordábamos, María Auxiliadora, auxilio de los cristianos. Vamos a invocarla a ella y entregarle a ella todo para que ella le haga llegar a Jesús nuestras peticiones y aquello que tenemos guardado en nuestro corazón. Nos quedamos en presencia de Jesús y María, invocando a la Santísima Trinidad en guaraní. Tua, Taura, Utu, Marangatu, Taupeisha. Bueno, ¿se acuerdan que en clases pasadas vimos una música? Y aquí tengo dos personajes. Uno se llama Matías y ella se llama Ana. Y la música dice así: Maitei, 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 ba, eisa, pa. Se van a chocar los manos. Ipona, 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 Iponan de Bemuana. Ana le contesta, ¿sí? Ese era un tipo de saludo. Hoy vamos a ver otro tipo de saludo también en guaraní. Y eso está en su libro desde la página 7. Yo copié dos de ellos aquí. ¿Sí? Desde la página 7 está, primero está poner su nombre y luego ya los diferentes ejemplos. Y aquí tenemos, ¿va ella pa Matías? Le contesto, pregunta Ana. Y por ahí terei, Ana. Y por ahí terei, Adei. ¿Quién pregunta acá primero? Ana. ¿Va ella pa Matías? Y por ahí terei, Hande Ana. Y por ante Adei. O y por ahí terei, Adei. Bueno, estos son unos títeres planos que, ¿cómo es? Se hace un dibujo sobre algo duro, un cartón duro o una cartulina, se pinta todo y yo le puse cinta de embalar, o si no tienen cinta de embalar, papel contact. Le puse de ambos lados, luego le puse una cinta scotch. Esto puede estar más pegado, pero yo uso otra vez, por eso no le pongo. Esto puede ir pegado atrás acá con un papel para que se quede más duro. Un palito de brochet o un palito de helado o algo que le pueda sostener y que yo le pueda manejar de esta manera. Serían mis títeres planos. Aquí vamos a ver otro ejemplo que está también en su libro. Dice, ¿va esa panderera? Aquí le pregunta a este nene. Cecerera y le contesta. Ahí ustedes, esto está en la página 10. Ahí sí ustedes van a poner su nombre. Cerera José, Cerera Juan, Cerera Pedro. Luego dice, va ella pa Geran de su, se sujera y van a poner el nombre de su mamá.
Pa ella pajeranderu, ¿cómo se llama tu papá? Cerujera y ponen el nombre de su papá. Por eso le decía que yo no le pongo algo, digamos, que le va a sostener definitivamente a este títere porque yo lo vuelvo a utilizar después. Pero ustedes sí pueden poner aquí algo que le va a apretar para que puedan manejarlo correctamente, ¿sí? Entonces, más que escribir, hoy la tarea es practicar. ¿M? Practicar en forma oral con los miembros de la familia. Pueden ayudar también con estos títeres planos. Pueden hacerlo también. Esto es un modelo nada más. En el libro también tienen otros modelos. Eso pueden copiar, pueden agrandar. Si es que no son muy ágiles con el dibujo, pueden calcarlo, pueden hacer. Pueden copiar un dibujo más o menos. Este tiene, para que se vea bien, más o menos tiene. Y más o menos tiene unos 20 centímetros, 15 centímetros pueden hacer para que se vean ya bien. Pueden hacer los nenes, pueden hacer dos nenas o como les puse una nena y un nene. Bueno, esa es la tarea de hoy. Esto está en la página 10. Esto es lo que van a completar aquí con su nombre, el nombre de la mamá, el nombre del papá. Esa es la que me van a enviar como tarea, la página 10. Las otras páginas son modelos, son formas y la otra tarea es hacer sus títeres planos. ¿M? Y el viernes los vamos a usar, ¿sí? Vamos a practicar y vamos a usar. Y en la semana ustedes practican con los miembros de la familia. ¿M? Que tengan una feliz jornada.